Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí a una sesión más del ciclo Íconos del Rock Mexicano. Tenía mucho tiempo que ya no hacíamos esta sesión y la verdad que pues es un orgullo retomarla, volver a estar aquí en la Fonoteca Nacional para recordar y repasar la carrera de un músico que ha sido fundamental. Quizá hay quien cuestiona un poco la cuestión de que eran íconos del rock mexicano. Sería una larga historia y yo creo que daría para una sesión completa hablar de cómo las raíces de la música electrónica o cómo la música electrónica en México surge en buena medida derivada del trabajo de músicos de rock que luego fueron a una búsqueda experimental y terminaron sentando las bases de la música electrónica mexicana, y pues muchos de ellos tienen esta vinculación. De hecho tenemos aquí algunos de ellos que nos da mucho gusto que nos acompañen. Y bueno, sería toda una historia larguísima, pero digamos que al menos en México sí hay esta historia y sí es como una rama que se convirtió en toda una escena con sus propias características y sus propias cuestiones, que es la música electrónica. Y para retomar estas sesiones de escucha tenemos a una figura importantísima que es uno de los pocos músicos alternativos mexicanos, y yo diría que incluso los mismos músicos comerciales no podrían presumir de esto, que han viajado a 5 continentes, se han presentado en los 5 continentes de este planeta, y además una persona que además de ser un gran músico es una estupenda persona, y por eso me da muchísimo gusto recibir el día de hoy a Ramón Amezcua Mostich. Un aplauso. Pues realmente un placer platicar contigo, porque además, tengo que decirlo, es una persona que conozco hace mucho tiempo. Me tocó reseñar prácticamente tu primer cassette, ¿no? Estamos hablando de hace mucho tiempo, y recuerdo que te llamaba por teléfono a Tijuana y me contestaban en tu consultorio y ahí alguien me hacía favor de comunicarme contigo. Y en aquellos fax que ya están prácticamente en desuso, me hacías favor de mandarme la información correspondiente a lo que fue aquella primera grabación y luego a las subsecuentes. Y bueno, el talento se notaba desde entonces, pero realmente yo creo que no nos daba la cabeza para imaginarnos lo que iba a suceder, todo lo que iba a pasar con tu trabajo, ¿no? Y la verdad es que es un orgullo, lo dije antes de que estuvieras acá, porque no solamente ha sido el hecho de tener esta repercusión, sino la música con la que lo han tenido, ¿no? Una música que verdaderamente representa lo que es México, ¿no? Una propuesta que fusiona todos estos elementos electrónicos con el reciclaje que ustedes hacen de música mexicana. Pero a mí me gustaría, Ramón, remontarnos al inicio de todo, que nos contaras cómo te acercaste a la música. Obviamente la música ha sido importantísima para ti en toda tu vida, pero ¿cuáles fueron las primeras músicas que recuerdas haber escuchado, que recuerdas que cambiaron tu estado de ánimo quizá, y tus primeros acercamientos ya, porque sabemos que también tuviste ese acercamiento formal con la música, ¿no? Empezaste tocando el violonchelo, y bueno, que nos hablaras un poquito de toda esta historia. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por venir, bienvenidos, y me da mucho gusto ver a varios amigos, familia. Qué buen momento, ¿eh? Bueno, pues tuve la fortuna de crecer ahí en Tijuana. Tijuana es una ciudad que tiene, por su cuestión geográfica, tiene muchas ventajas en cuestión
música, cultural, de todo. Y pues a mí me tocó ser pues un melómano desde que tengo uso de la razón. Me gustaba escuchar mucho la radio, en especial pues Tijuana en los años 70, yo nací en el 62, en los años 70 no llegaba nada, casi nada referente de México. O sea, lo que teníamos ahí era la radio local, que ponían música mexicana, por cierto, muy fina, ponían mucho mariachi o música orquestal, había varias estaciones de radio y había mucha radio americana que nos llegaba pues, de San Diego y de Los Ángeles. Entonces, aparte, pues mis hermanos mayores que yo, también melómanos, tenían una colección de viniles, pero siempre me llamó mucho la atención la música instrumental, ya sea música clásica. Me gustaba mucho Carmen, Bizet, alucinaba viendo el disco de Espacio Odisea 2001, era como si estuviera viendo un video realmente cuando escuchaba esa música. Y yo creo que fue mi primer experiencia con la música electrónica, porque en los años 70 pasó como un fenómeno con Kraftwerk. Uno de sus temas, Autobahn, la pasaban en la radio. Entonces en 76, 77 escuchábamos Autobahn y había otro tema ahí de Yarrey, de Vangelis, lo ponían. Y pues siempre me llamó la atención esos sonidos electrónicos. ¿Qué habrá sido de Carros de Fuego? ¿Perdón? ¿Carros de Fuego habrá sido? No, era Albedo okay. 0.39, un tema que se llama Pulsar. Y era música que realmente no sabía ni cómo se hacía, es más, no sabía que existían los sintetizadores, simplemente me llamaban los sonidos electrónicos, me llamaban la atención. También de los discos de mis hermanos, pues obviamente tenían Pink Floyd, tenían Tangerine Dream, Klaus Schulze y todo esto, y ellos tenían de todo tipo de música, pero casi siempre tomaba lo electrónico. Entonces eso fue, digamos, mi primer experiencia con la música electrónica, y desde ahí una pasión muy grande. O sea, ya cuando vino la música disco, pues no se diga, ¿no? O sea, ponían mucho ahí en la radio, había una estación especializada en música disco y ponían a Giorgio Moroder y cosas así, entonces era para mí como bien alucinante. Claro. Y de ahí, ¿cómo pasaste a esta inquietud de estudiar música, de tomar un instrumento, de empezar a tocar? Sí, bueno, cuando salí de la prepa no sabía qué estudiar, la verdad. De hecho, por aquí en una de las fotos se ve cuando estás tocando el violonchelo. Está mi papá, mi hermano. Quería estudiar yo químico. Primero era lo que me gustaba, ciencias químicas, y luego, como en mi familia había muchos dentistas, mi hermana era dentista, mis primos hermanos, sus esposos, entonces dije, pues dentista, ¿verdad? Y fue bien fácil, la verdad, para mí, y me apasioné mucho de mi carrera. Después tuve la especialidad de ortodoncia y tenía muchísimos pacientes, o sea, me encantaba mi carrera, pero nunca dejé de ser un melómano. Realmente no tocaba ni la puerta, no tocaba ningún instrumento, no tenía nada, ni piano, o sea, no tenía ningún instrumento. Pero en cuanto me gradué de la carrera de odontología, lo primero que hice fue inscribirme en una escuela de música en Tijuana, en la Casa de la Cultura, y no tenían más que piano disponible, entonces estudié piano. Estudié por 8 años, por los primeros 5 años, y me tocó la suerte de que abrieron una carrera ya como a nivel bachillerato, pero como de Estados Unidos, o sea, tiene un alto nivel, te enseñaban muchos instrumentos, y es ahí donde yo tomé el violonchelo, que realmente nunca lo terminé de tocar bien, o sea, tocaba, pero nunca fue virtuoso. Igual en el piano llegué a tocar Chopin, ¿verdad? Pero nunca fui así un virtuoso del instrumento. Y ya desde entonces empezaste a conocer otros músicos de tu generación. Ahí mismo hay una foto que también creo que alguna vez Julieta Venegas ha llegado a poner, en donde estás con ella, compartiendo en esas clases, ¿no? En esas... Sí, ella también entró a estudiar a la escuela de música y fuimos compañeros ahí de violonchelo. Y pues Tijuana realmente ha sido una ciudad pequeña en aquellos años, o sea en los 80s, pero creció. Antes había 250,000 habitantes en los 80s y ahorita hay como 4 millones. Y pues todos nos conocíamos, todos sabíamos, es más, había hasta cierto espionaje ahí de que íbamos a ir a visitar a los amigos, a ver qué estaban haciendo con sus sintetizadores. Pero bueno, pues siempre nos apoyamos, los conciertos ahí andábamos todos. Y justo, ¿cómo empezaste a tocar los teclados, los sintetizadores? Bueno, ya habías tenido esta introducción con el piano,
pero de ahí pasar ya a todo este mundo increíble de los sintetizadores, con todos estos sonidos tan variados y constantemente llegando nuevos aparatos, nuevas cosas con las cuales crear sonidos. ¿Cómo empezaste a entrar a ese universo? Sí, pues para mí bueno, no fue tan fácil porque los sintetizadores eran muy caros, pero en Tijuana tenemos, o bueno, en aquel tiempo había muchísimas tiendas de segunda mano. O sea, entonces todos los sintetizadores realmente eran obsoletos, eran los sintetizadores analógicos, los encontrabas en las tiendas de segunda. Y lo primero que compré en el 85 fue una caja de ritmos, una que se llama Drumolator, que por cierto me la robaron y la recuperé 15 años después. Me la encontré por ahí, alguien la tenía. Bueno, realmente la presté a un grupo como de punk de ahí de Tijuana, y luego me dijeron que se les quemó. Y entonces pensé que, bueno, ya se les quemó, ¿no? Y luego uno de pero los que se quemaron fueron ellos, ¿no? Se quemaron. Y luego uno de los del norte fue a su estudio y que la veo ahí con las mismas marcas, dijo, oye, ¿qué onda con esa? No, pues me la dejó fulano. De hecho tiene mi nombre acá. Y la tengo todavía, ahí la tengo mi Qué maravilla. mi primer instrumento. Y empecé primero como a jugar. Es que realmente yo no empecé como músico, más que todo como melómano. Me tocó en el 85, antes del terremoto, venía para acá a visitar a mi familia y me contacté con gente de México por medio de la revista Sonido, de veras por correspondencia. Ahí bueno, aquí está Walter Smith, sí, por ahí anda Walter, el responsable. Entonces era por carta, le escribías la carta a alguien que escribiera, por ejemplo, una vez le escribí a alguien que escribió sobre rock subterráneo, no sé qué, de underground. Le escribí, ya me regaló un montón de discos, o sea, me mandó por correo, me acuerdo que me mandó discos de Violeta Pálida, el de Carlos Alvarado, el primer músico electrónico, me regaló muchísimos viniles. Vía Láctea, ¿no? El de Vía Láctea, y así es como yo supe que había como un movimiento de música electrónica mexicana. Es así como conocí a Walter Smith, y después venía aquí a la Ciudad de México en esos años. Y tengo un amigo, tenía un amigo en paz descanse, Rafa Saavedra. Él tenía una estación de radio en Tijuana y le platicaba, le decía, ¿sabes qué? Voy al DF, había mucha música, escucho la radio y muchas cosas. Entonces lo que hacía como entrevistas, realmente nunca he sido ni periodista ni nada. Entonces yo me traía una Walkman y les grababa entrevistas de cada dos en aquel tiempo. Había Mazos o otros grupos, yo no recuerdo los nombres, pero Walter Smith siempre me contactaba. El LT, bueno, ese fue realmente ya como la explosión, porque dije, ok, puede haber techno pop, puede haber música electrónica bailable con tu idioma, fue algo que me llamó la atención. Y es así como yo también empecé como más a apasionarme y a hacer mi proyecto. Realmente Tiny me llamaba Bostich, me llamé en el 88, que fue por accidente realmente. ¿Y por qué? ¿Por qué te gustó ese nombre? El de Bostich, es que, yo iba con mi amigo Rafa y cuando cumplió un año el programa, me dijo, haz una rola, haz una rola así electrónica que diga un año más, pero todo al revés y con electrónica. Entonces ya le di el demo. Entonces era casi satánica. Sí, ¿no? Era casi satánica, todo al revés, ¿no? Y ya le di el demo a Rafa y entonces me dijo, oye, ¿cómo se llama tu proyecto? Le dije, no, pues ponle Ramón Amezco. Y dijo, no. Entonces, ¿sabes qué? El primer disco que salga de tus discos, sacamos un vinil y era el de Hielo, del grupo suizo, y era el tema Bostich, y entonces por eso le puse Bostich. O sea, fue realmente al azar. Y bueno, después se convertiría en un hombre que dio la vuelta al mundo auténticamente, como ya lo hemos comentado. Y cuando empezaste a trabajar ya con la música electrónica, empezaste a hacer alguna colección de creaciones que después fueron editadas en un cassette, que es este cassette del que hablábamos al principio, que me tocó reseñar en su momento. Tú hiciste una edición que se llamaba Tempo de Afrodita, sí, y por ahí tenemos la portada, ahorita creo que ya la pusimos, por ahí la podemos ver, ahorita va a aparecer. Y ¿cómo te animaste a grabar ya una primera producción oficial? ¿Sentiste que las cosas estaban saliendo bien, que tenías un buen puñado de creaciones? ¿Qué te animó? Sí. Bueno, primero lo que pasa es que estaba yo en la Casa de la Cultura estudiando
y había un grupo de danza contemporánea y me pidieron que les hiciera la música para ellos, y que mientras ellos bailaban, yo tocaba en vivo ahí con mis sintetizadores y las cajas de ritmos. Entonces hice como una colección de piezas y ya después... ¿Qué fue esta, no? ¿Esta obra? Ah, sí, ese fue he tocado muchas veces en San Diego, California y en Tijuana. Y, ahí está tu crédito, mira. Ramón Mezco todavía no estaba como hostage. Y, perdón, bueno, estábamos en esa época, entonces ya tenía varias piezas, tenía mucha amistad con el grupo Artefacto. Realmente no es el Artefacto, todavía no estaba Pepe, estaba el Bola, el que salió ese momento, estaba Roberto y estaba... Y que fue esta etapa más como electropop, ¿no? Más... Sí, más electropop. Entonces hicimos mucha amistad y yo les abría sus conciertos en Tijuana. Entonces tocábamos, yo abría Bostich y luego Artefacto, y luego hicimos un proyecto juntos que se llama Manifiesto. Y entonces fue así como yo me animé a... Ahí está, perdón, esta es la portada del cassette. Que los que lo tengan, pues es una auténtica joya que pues podría estar valuada en algunos miles de pesos, ¿no? Sí, de hecho yo ni lo tengo muchas cajitas, pero ya no, es que tenía la locura, bueno, yo creo que todos en ese tiempo teníamos la manía de que si salía una canción en la radio, pues la grabábamos. Sí, era así. Reciclé todos los cassettes, llamaba el cassette y imagínate lo que vendrían ahora. Te ponía record y play. Entonces, de veras, muchos los quería, andaba buscando mi cassette de Tempo de Afrodita, pues me encuentro puros programas de radio ahí de... Cualquier canción de cualquier artista que te gustaba en aquel tiempo, ¿no? Y nos estabas contando cómo te animaste, o sea, ahí empezaste a crear un bagaje de canciones, una colección de canciones que luego decides editar. Sí, bueno, realmente Tempo de Afrodita fue una colección de música que hice para lo de danza contemporánea, es como del 89 al 92, y pues salió este material. Ok, pues vamos a recordarlo. Vamos a escuchar una canción que luego sería incluida en un acoplado muy interesante que se llama Bilón San Onofre, donde venían muchos artistas de Tijuana, pero creo que también de San Diego. Sí, eran de los dos. De los dos lados de la frontera. Un disco muy interesante que ahí venía justamente esta canción llamada El Curso de la Vida nada más así, Bostich ya firmando, y era una pieza que venía en este cassette. Vamos a escucharla, por favor. Estamos hablando de 1992, estamos hablando de 25 años. Hace 25 años. 25 años de ese material. Pues a mí me gustaría preguntarte, ¿cuáles fueron tus primeros sintetizadores? Los primeros con los que empezaste a crear esta música. Sí, bueno, realmente no tenía recursos para comprar aparatos, o sea, compraba sintetizadores usados. Tenía un Korg Monopoly que también no estaba en muy buenas condiciones, una mezcladora que lo que más me gustaba era su split reverb, que tenía así como ese sonido. Y ya después que me recibí de dentista, de odontología, pues ya estaba trabajando, ya podía comprar más aparatos, ya había más presupuesto para el Bostich. Ya había más presupuesto. Entonces me compré en ese tiempo un DX100 de la Yamaha, y ese venía con un secuenciador que era una pesadilla porque todo lo componía con ese secuenciador, el QX21. Ponía las notas, nota por nota, y ya casi cuando te estabas por terminar la canción, si te equivocabas, tenías que empezar a hacer todo de nuevo. Entonces pero aprendí mucho porque esa forma, digamos, artesanal de trabajar te hacía como recordar los patrones, la estructura de la canción. Entonces era ese sistema y una caja de ritmos también de la misma Yamaha, que la RX21 me parece que se llamaba. Y ese fue mi primer setup, y de ahí fue mi primer sampler también, que era un DSS1 de la Korg también, ese era el Korg. Y te pregunto todo esto porque hay toda un universo que tiene mucho que ver con todos estos sintetizadores. Hay algunos que son clásicos, todos estos aparatos para hacer música. Incluso hay también todo un espíritu retro de gente que quiere específicamente rescatar un teclado o un sintetizador justo de tal época, justo de tal modelo, porque tenían un sonido
muy particular que ningún otro lo tuvo, ¿no? Entonces Sí, es muy interesante desde ese punto de vista saber cuál fue tu primer equipo, claro, ¿no? Claro, todavía, en ese tiempo todavía no existía la cultura del sonido analógico, de los sintetizadores. Realmente, de hecho, o sea, mi primer sintetizador fue ya profesional, fue el DX100, que era básicamente ya todo más digital, aunque era analógico con sus filtros, pero era otro tipo de síntesis como más digital, y muchos grupos que tú venerabas y que como Tangerine Dream, entonces, o sea, ya en los 80 sonaban espantosos porque dejaron todos los analógicos y hacer sus sintes digitales y todo esto. Entonces pues a mí me tocó un poquito esa colita entre lo analógico y lo digital. ¿Y cómo describirías lo que plasmaste en ese cassette? Porque digo, hay mucha gente que le gusta inventarse hasta muchos tipos de subdivisiones de música electrónica, trance, dance, en fin. ¿Tú cómo catalogarías esta música que tú empezaste haciendo en Tempo de Afrodita? Pues bueno, ese disco básicamente era mis influencias. O sea, una canción ahí suena media de Depeche Mode, una de Depeche Mode, otra suena media de Dead Can Dance, así como con más instrumental. Oía mucho Carl Orff, esta pieza que se oyó es sampleos del tiempo final de la comedia, de esas piezas de Carl Orff. Escuchaba mucho la radio, y a una pieza ahí le puse Vía Radio, y tenía estos radios que tenían multibanda, y me encantaba sintonizar estaciones de Sudamérica o de Japón, China. Entonces todo eso lo grababa. Que era un poco como el internet, ¿no? Era como el internet de aquel tiempo. Te conectabas sí, en el mundo a través de la radio. Sí, y grababa eso, todo eso lo grababa, le ponía record y play y ya grababa, y muchos amplios los usé en algunos de esos temas. Ok, y la evolución, ¿cómo fuiste caminando, cómo fuiste asentando tu concepto mentalmente hasta llegar ya a un disco que se ve un artista más maduro, más conceptualmente definido, como fue Electroniche, que fue un CD que apareció en un momento también muy interesante para la música electrónica, cuando justo la escena mexicana, ya como música electrónica, ¿no? Porque antes se hablaba de techno más que otra cosa, ya en la cabeza de todo el mundo nos imaginábamos esta escena electrónica, ya era como otro universo que se había desprendido completamente del rock y que tenía sus propias modos de moverse. Estaban los raves, que en aquel entonces estaban poniéndose muy de moda. ¿Cómo te encuentra ese momento a ti como artista evolucionando hacia Electroniche? Sí, bueno, en ese tiempo yo venía para el DF aquí con mi familia, y escuchaba mucho la radio. Me encantaba escuchar la radio porque había muchos programas, como algo que no había en Tijuana. O sea, Tijuana nos llegaba todo a Tijuana por medio de la radio pública, KTBS, y los fines de semana sí ponían cosas excelentes, pero como más de cosas ambientales, experimentales. Pero cuando llegaba al DF era otro rollo. O sea, aquí ponían mucho de tecno, industrial. Iba al Chopo y compraba cassettes de todo. O sea, entonces, de hecho, aquí Mauricio Rojas, que se encuentra, se escuchaba su programa de radio y realmente se aprende mucho de él. Mauricio. Bienvenido. Mauricio, de LLT. Sí, de LLT, bueno, pero tenía su programa de radio. Sí, también, claro. Era la Academia aquí de México. Sí. Y grababa mucho de eso. Porque había todo un universo, perdón. Mencionábamos esto de cuestión de los raves, de la música bailable, pero también estaba todo este extremo de la música experimental, electrónica experimental, cyber y un montón o sea, todo un universo de cosas. Sí, había muchísimo, pero yo creo que lo que me definió en hacer ya más techno, más música bailable, fue que, bueno, yo estaba en Tijuana y una vez me invitaron a una fiesta en un estacionamiento de un edificio que todavía no se terminaba de construir, un super estacionamiento, y fue el primer rave. Eso fue como en el 92, y tocaron así un montón de DJs. En Tijuana no sabíamos que existía el rave, sí sabíamos de techno y todo lo que estaba empezando, nos llegaba, pero nunca habíamos experimentado un rave, y para mí fue súper alucinante. Entonces digo, yo quiero hacer esto, quiero hacer esos ritmos, esos bombos,
Y fue así que pues, traté de entender cómo se podía hacer esa música. Realmente no tenía el equipo para hacerlo, tenía samplers y unas cajas de ritmo que realmente eran más digitales que analógicas. Y fue así que empezaron mis primeros tracks bailables. Y también algo que influyó mucho en mí, un amigo que se llama Alejandro Dávila de Guadalajara, Pelito. Su hermano se fue a vivir a Los Ángeles y había una estación de radio que se llamaba Mars FM, que era de puro techno en el inicio de los 90s, y me llevaba los cassettes de lo que grababa ahí, me los llevaba ahí a Tijuana, y cuando lo oía decía, pues yo quiero hacer esto, o sea, es Klaus Schulze pero bailable, decía, o sea, como electrónica, o sea, como se hacía muy adelantado. Sí. Entonces fue así que empecé a hacer ese disco y lo hice muy rápido, bueno, fue como en el 93, el Electroniche. Y antes de que saliera el disco, toqué aquí en México, me invitó Carlos Saavedra en los primeros eventos, y fue como más underground, realmente no era como rave, sí, de electrónica. Y fue ahí cuando Artefacto ya había sacado su disco en Opción Sónica con Edmundo Navas. Y me dijo, pues hay que sacar el disco ahí con el mundo. Le mandé el disco, todas las grabaciones, y pues salió rapidísimo. Yo creo que ese disco fue el que me cambió la historia, porque, y el responsable que ya no atendía bien a mis pacientes, porque faltaba mucho al consultorio, o sea, no, sí, es que de ahí cada vez salían más presentaciones, cancelaban las citas de los pacientes, y empezaba a tocar mucho bueno, el primer rave me invitó Martín Parra en el Cosmic Eternity, y después toqué en el raves mucho de Guadalajara, en Monterrey, y Pepe, que tocaba ya en Artefacto, era mi Rory, o sea, no de veras, o sea, él era un súper genial para su música, pero estaba con la industrial, y yo siempre lo estaba alentando, le estaba diciendo, ya deja tu grupo, ya deja ese grupo, ponte a hacer música electrónica, porque ya estaba con Rory más guitarrero. Y entonces Pepe me acompañaba a los conciertos y con el sintetizador y todo esto. Y fue ahí, yo creo que, bueno, siempre hemos tenido una amistad como desde los años 80, a fines de los 80s, pero en los 90s fue cuando ya empezamos a viajar ya juntos ya con el proyecto. O sea, iba yo como Bosti, pero él lo ponía como Pepe Mug, no como Mox. Sí. Pues vamos a recordar algo de ese disco, si te parece bien. Claro, sí. Vamos a escuchar una pieza que se llama Plasmosis, que era la que cerraba este disco Electroniche, si te parece bien. Por ahí tenemos la portada, nada más antes de poner la canción, a ver si pudiéramos poner la portada de Electroniche, que fue un disco editado por Opción Sónica, que fue una compañía que tuvo la visión de ver que venía todo este movimiento, respaldarlo. Nomás déjame comentar algo, porque ahorita que veo esa portada nos pasó algo bien loco, porque antes de que saliera Electroniche le abrimos a Café Tacuba ahí está, le abrimos a Café Tacuba en Los Ángeles. Imagínate, antes no se mezclaba el rock con la electrónica, para nada, y menos en Los Ángeles. Entonces empezamos a tocar, primero yo abrí y aguanté, o sea, toda la gente así, durísimo, o sea, gritándome groserías y todo, yo tocando acá todo lo de tiempo de Afrodita. Y entonces ya los dejé bien bravos a todos, toda la gente bien enojada, y siguió Artefacto, y ya llega y le dice, lo bueno es que eran más rudos. No, eran más rudos, pero llegan y todos, o sea, chiflando, queremos rock, entonces ya, y sale Pepe y le dice, bueno, somos Artefacto de música electrónica, y el que no le gusta que chingue, toda la gente empezó a brincar, gases lacrimógenos, y yo creo que en ese tiempo Café Tacuba nos odiaba porque no pudieron tocar. O sea, ahora somos muy buenos amigos, de verdad, pero en ese tiempo como que no nos gustaba. En el 94. Pues muy buena anécdota, y vamos a escuchar entonces ya un Bosti ya mucho más definido, enfocándose a este momento tan especial que está viviendo la música electrónica en México, ¿no? Todo un nacimiento, todo un boom, en donde se hablaba mucho, estaban surgiendo muchos artistas en Tijuana, aquí en la ciudad venía también la Ciudad de México con toda esta tradición, pero venía toda una nueva generación también de músicos electrónicos, junto con artistas como ustedes que ya tenían algunos años atrás. Vamos a recordar esa época con Bostich. Con pelo, ¿no? Fue Plasmosis.
Que era el epílogo del disco, ¿verdad? Que tenía momentos un poquito más intensos y este ya era como un epílogo. Esto se podía considerar como ambient, ¿no? Sí, bueno, la pieza esta tenía unas piezas ahí medias reveronas y más fuertes, pero sí ya quería cerrar con algo más ambiental. Más ambiental. Digamos que el disco navegaba en esos subgéneros o estilos. Sí, más que todo iba hacia lo bailable, pues es que realmente estaba súper influenciado por los raves y lo que había experimentado con el techno. Claro. Entonces, pero sí tenía ese lado más ambient que siempre me ha gustado también. Y bueno, estábamos hablando de esa relación con músicos de aquí de la Ciudad de México, obviamente con músicos de Tijuana, y estamos a las puertas de una situación que ya todo el mundo ya conocemos mucho más, pero que sí nos gustaría que nos contaras un poco desde un punto de vista más humano, tú como músico, como persona, lo que te ha dejado toda esta experiencia maravillosa en la que se convirtió Nortec, en este camino que tú seguiste y que un día se encuentran con esta idea y la desarrollan y pues se convierte en algo que pues nadie pudo haber calculado lo que iba a suceder, ¿no? Yo creo que eso es lo que muchas veces da gusto ver con músicas que se hacen por las ganas de hacerla, no con una idea comercial, y que pase esto pues es lo que realmente vale mucho la pena, ¿no? Que cuando ya haces algo pensado y a lo mejor a veces hasta con estudios de mercado y tal, que sabes que eso es lo que supuestamente va a funcionar y esto que surgió como algo muy instintivo, ¿no? Háblanos un poco de cómo se da sí, claro, bueno, este momento. Sí, el momento se da, de repente ya en la música electrónica seguía tocando, pero ya no tanto, o sea, prácticamente la escena de la música en Tijuana había muerto porque llegó el rock en tu idioma a Tijuana y pues toda la cuestión de grupos que había electrónicos, o sea, habíamos desaparecido, o seguíamos tocando, seguíamos con la misma pasión. Yo en ese tiempo me gustaba mucho el drum and bass, hace muchísimo, y entonces estaba trabajando en el consultorio, no con drum and bass, pero estaba trabajando en el consultorio y pues porque te hubiera alterado un poquito. Pero me habla Pepe por teléfono, me dice, Ramón, que los invitaron a una compilación, algo así en Brasil, para ellos, como mezclar como sonidos de latinos, pero él consiguió unas grabaciones por medio de Luis Edorza, que es nuestro gurú, el que ha hecho gran parte de muchos arreglos de los tracks de Nortec, y entonces me dice, tengo unos tracks de norteña y banda que para experimentar, y dije, estás loco, o sea, ¿cómo vamos a hacer algo con esto, no? Era inconcebible realmente mezclar dos géneros tan diferentes y cuestión cultural. Totalmente, sí. Pues bueno, acepté. La cosa es de que Tijuana en ese tiempo vivíamos un boom de la música norteña y sinaloense, o sea, te subías en la radio, o sea, en el taxi, perdón, y escuchabas eso, que cada vez fue un boom que se dio también en muchas ciudades que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, no estábamos tampoco habituados a esa música, o sea, la veíamos como música que escuchaba gente que era del norte, claro, o de Sinaloa, tal, pero llegó un punto, y yo creo que lo mismo pasó en Tijuana, en que se volvió algo popular, masivo, y todo el mundo le empezó a escuchar. Pero ya fue algo cultural muy fuerte, o sea, nosotros ya íbamos a un restaurante de mariscos, y a fuerzas tenías que escuchar la banda, todo volumen enfrente de ti, pues estábamos ahí comiendo, y pues era mucha energía, pues, está bien, pero era ya esa música con la que la teníamos presente, aunque no la consumieras. Todo el tiempo, en muchas partes, ¿no? Y estaba presente, entonces pues, me dio esos sonidos, y en vez de internet, pues estábamos en el teléfono siempre, Pepe y yo, de que si él hacía algún avance, él estaba mezclando en ese tiempo este grupo Minimal Techno Burger Inc. con los sonidos, y sacó su track ventilador, y yo quería hacer un track de drum and bass con eso, pero como todos los sonidos estaban separados, estaba la tarola, la percusión sinaloense y estaba la tuba y todo eso, entonces lo único que hice fue agarrar esa percusión sinaloense y la metí a un vocoder, este aparato que hace como tipo robot, salió la melodía solita realmente, y la tuba estaba en 3/4, la puse en 4/4 y salió la melodía de Polaris,
y le ponía, escucha esto, le hablaba por teléfono y le ponía, y le ay, pura risa, realmente que fue súper divertido. Y entonces él haciendo su track. Es que aparte estaban inventando lo que no existía, yo creo que eso debe ser maravilloso, ¿no? Fue encontrarnos con algo con lo que crecimos, por un lado la parte electrónica, por otra parte con la música con la que siempre estábamos ahí presentes. Y entonces pues nos poníamos por teléfono todos nuestros avances de los temas, o sea, la noche estaba trabajando él también y avanzábamos, pues a los 2-3 días nos reunimos para escuchar qué había hecho cada quien y me pone su track, ¿no? Ya estábamos escuchando acá Ventilador, acá era como minimal techno con más acordeones y todo así, y ya le puse el mío de Polaris y, o sea, sí fue algo una energía muy fuerte, la verdad. Fue mucha energía, inmediatamente quemamos un CD en ese momento y lo que decidimos fue compartirlo, o sea, amigos que estaban en otras disciplinas, gente que estaba haciendo, se corrió la voz de lo que había pasado con esto, fue mucha energía. Entonces cuando escuchamos esos tracks, lo primero que vino a nuestra mente fue compartir esos sonidos, no verlo como algo propio, fue algo así como, si sabes que esto es demasiado, hay que compartirlo. Y en Tijuana realmente había muy poca gente haciendo ya música electrónica con más equipo y cosas así, pues se lo dimos a todo mundo. Realmente yo vine también al DF, se lo di esos CDs a muchos amigos, que por cierto Álvaro Ruiz, él hizo un disco de Nortec, que es el único de acá de la Ciudad de México que hizo el disco Nortec. Pues fue muchísima la energía que sentimos cuando producimos esos tracks. Y pues rolamos esos sonidos a todo el mundo. Entonces Pepe y yo nos encargamos como de colectarlos, como hacer resaco, como curaduría, seleccionar los tracks, algunos editarlos, y pues bueno, ya salió todo eso medio, para muchos era medio también chistoso. hubo unos que les tuvieron que decir, ¿sabes qué? Sigue trabajando. Sí, muchos editamos, realmente muchos se tuvo que editar, pero se corrió la voz. Y en ese momento nos invitaron a una tocada para presentarlo de Norte, que no se llamaba ni Norte, no sé cómo bueno, le pusimos Norte, pero no sabíamos que iba a llamarse el proyecto Norte. Era como un prenombre. Exacto, Norte, y nos invitaron a tocar en un lugar en Tecate, que es una ciudad muy pequeña, y ahí estuvimos Pepe y yo tocando nuestros tracks que no estaban ni terminados. Tocó de hecho Fernando Corona, super genio, tocó con su proyecto Sonios, él todavía no tenía no estaba en el proyecto todavía, y ahí fue la primera fiesta de Nortec, y un amigo de Tijuana, de Itolo, le dieron una beca para editar un vinil, y su idea de sacar era un vinil de house, de su proyecto de beca, entonces pero nos dijo, ¿sabes qué? Pues, vamos a sacarlo de Nortec. Entonces ya tenía unas cuantas semanas que sacamos esos tracks y salió el primer vinil bajo el sello de Tlahuila, en un track venía Polaris, en otro venía Cinta con otro de mis temas, en otro venía Ventilador de Pepe, y me parece que el otro era, no sé si Casino, otra de esas piezas. Y salió el vinil, pues se corrió la voz, empezamos a regalar esos viniles a un montón de DJs. Y pues todo fue creciendo así rapidísimo. Nosotros realmente no nos dábamos cuenta cómo estaban pasando las cosas. Yo creo que cuando sí sentimos que estaba pasando algo, porque ya eso fue como en mayo, y en diciembre... ¿De qué año? Del 99. En diciembre del 99, cuando entró el año 2000, empezó, pues venía el milenio, ¿no? Que el año 2000... Exacto. Australia, y todo el mundo viendo la televisión el año nuevo en Australia, Japón, todo esto, Nueva York, ya venía. Brasil, y ponen a la Ciudad de México, y en cuanto se ve la televisión en la Ciudad de México se escucha Polaris. Pusieron Polaris en el inicio del milenio con el alzado vectorial de Rafael Lozano, me parece que hizo la instalación. Pues nos empezaron a hablar todo el mundo, dice, hey, que está tu canción pusieron Mona B de Pepe y pusieron Polaris. Entonces ahí cuando la gente empezó como a decir, ah, caray, está pasando algo, ¿no? con este sonido. Y fue ahí cuando empezó a tomar mucha fuerza, y donde recibimos los tracks de nuestros amigos. Y se viralizó antes de que existiera
pues este sistema que ahora es para viralizar a través de los videos y todo eso. Sí, fíjate que... A través de boca en boca y de recomendaciones y de gente que compartió, ¿no?, la música. Bueno, nuestra visión era, cuando salió esta música, lo menos que queríamos era una compañía de discos, era regalarla. Entonces, en ese momento salió Napster y subimos el track de Polaris a Napster y el de Pepe, entonces empezó a bajarse gratis y pues empezó a correr la voz de lo de Nortec y entonces para ese entonces también salió un disco, no sé si va a salir ahí también, el Sampler, ¿no? Fue por nuestra primera compilación de Pepe y hicimos, muchos editaron muchos tracks y se editaron varios tracks, ahí está Terrestre, está Plankton, está Clorofila, Panóptica, están pues, todos los que intervinieron en este nuevo disco. Este disco sí fue para nosotros muy importante porque queríamos romper con todos esos esquemas de las compañías, ¿no? que todo lo capitalizan y lo tratan como de apoderarse y venderlo. Entonces lo que quisimos fue editarlo, editamos 1000 copias y por eso le pusimos a nuestra compañía 1000 Records. Editamos 1000 copias y las regalamos esos discos. En nuestras venidas a México también uno de esos discos llegó a manos también de Camilo Lara, nuestro gran amigo, y ese disco parece que se lo dieron a Kim Bui, la mano derecha de Chris Blackwell, responsable de YouTube, de Bob Marley, de Island Records, y oyó ese disco Chris Blackwell, y es cuando nos mandó a Kim Bui a Tijuana que nos firmara y salió el disco con ellos. Qué maravilla. Y bueno, de ahí surgieron muchas historias que tienen que ver con un éxito en muchas partes en donde seguramente entendían y asimilaban la música de maneras muy diferentes, pero a todo el mundo les gustaba. Pero antes de continuar, yo quisiera recordar justamente esa canción que sigue siendo considerada como todo un himno de Nortec, tanto de su surgimiento como referente imborrable de lo que es toda esta historia del Nortec, porque fue como empezó, pero a la vez es una canción que no puede olvidarse, porque tiene justamente toda esta magia, toda esta cuestión que se da muy de vez en cuando en la música, ¿no? Que fue este encuentro tuyo y esta unión de dos mundos, encontrar un modo de crear algo coherente a partir de este choque cultural tan brutal, ¿no? Vamos a escuchar esta canción que se llama Polaris. De un sampler que justamente nos tocó presentar en una colección de discos que consideramos habían revolucionado la música en México. Se montó una exposición sobre esto. Ustedes nos hicieron favor de prestarnos una laptop ya pues que ya no estaba en funcionamiento, pero que fue una laptop que los acompañó en todo este boom, ¿no? Y los llevó, esa laptop se recorrió, tiene muchos kilómetros recorridos. Déjame contarte algo de Polaris, porque bueno, este tema salió, bueno, casi cuando nació el último de mis hijos, Eduardo, en el 99, y este tema vino a cambiar mi vida totalmente. Tan así que pues hasta tuve que dejar la odontología, que ya los pacientes ya se me quedaban viendo y les decía, doctor, es usted el de la tele, el que sale en ya como que no. Pero sí, este track vino a cambiar muchísimo porque nos tomó de sorpresa, o sea, no estábamos, nunca ni pensábamos, o sea, ya cuando menos pensábamos, de hecho en el año 2000 fue cuando yo se dio a conocer más lo de Nortec, nos invitaron a tocar aquí en el Tecnofest, en México, y nosotros íbamos a tocar Nortec, porque era el sonido que Pepe y yo traíamos. Sí, lo que ustedes ya querían presentar. Ya no era el Ghost Pitch de electrónica, ni era el posible de lo que tenían de electrónica. Entonces, lo presentamos ahí y sí fue sorprendente. La gente no bailó, o sea, algunos se movieron y todo, pero nadie nos abucheó, o sea, hubo buena respuesta. Eso sí es como el bautizo de fuego, ¿no? Esa es ganancia. Porque además era un festival muy grande, con muchísimas personas. Muchísimas personas, pero eran muchos DJs alemanes, y entonces nosotros llevábamos acá con nuestras tubas y tarolas y todo. Entonces ahí tocó también Digel y él fue el único y la primera persona que editó el track de Polaris internacionalmente. O sea, en el año 2000 tenía sus compilaciones que se llaman International Gigolos y de ahí salió y lo editó.
Y bueno, esa fue una, y otra fue que también lo tomó la compañía Volvo para su campaña en el 2001. Entonces en todos los países donde anunciaban Volvo pues, tenían el tema de Polaris, y en muchos lugares que después los cachamos, o sea, porque una vez estábamos, uno de mis hermanos que vive en Bristol, y estábamos en el cine, y en el intermedio está la cerveza, una empresa que se llama Matador o algo así, y estábamos en el intermedio y estaba el tema de Polaris de musicalizando. Entonces pues ya les hablé a los de la compañía. Sí, ¿cómo están? Ya se mocharon, pero bueno, sí, ese traje ya se mocharon, pero sí, ese traje cambió muchísimo. Sí, cómo no, y fue pues el punto de partida de todo un movimiento muy, muy importante que inicialmente llevó a toda una generación de músicos de Tijuana. Luego, digamos, la evolución y el devenir natural de todo el movimiento, pues fue llevando a cada quien por un camino. Vino esta etapa en la cual prácticamente, digo, la gente que los conocimos como proyectos separados, nunca nos costaba trabajo verlos como un dueto, pero en la práctica lo eran, prácticamente eran un dueto que empezó a crear música como tal, como un dueto, más allá de que pues sabíamos que cada uno de ustedes tenía su propia manera de entenderlo, y vino toda esta etapa del Nortec colectivo con Bostich y Fusible. Sí, bueno, esa etapa, bueno, lo que pasa es de que cuando llegó Kim Boone con Chris Blackwell, llegó y pues o sea, realmente los tracks casi todos los hacíamos Pepe y yo, y Fernando Corona con su proyecto Terrestre. Entonces llegaron y pues los demás eran casi todo versión demo, y la única condición de que saliera el Tijuana Sessions Volumen 1 era que produjeran a los demás músicos. Yo no quería producir a nadie, la verdad, y Fernando no ocupaba absolutamente nada. Entonces Pepe produjo a Hiperboreal y a todos los demás, y pues ahora sí que todos los tracks casi todos fueron de Pepe. Entonces es por eso que salió el disco, y si seguíamos produciendo nosotros. Obviamente Fernando tenía otro potencial en otras cuestiones increíbles, y entonces la imagen del colectivo era pues que eran muchos músicos con muchas laptops. Así es. ¿Verdad? De hecho en Bellas Artes pues, casi todos los tracks eran, bueno, todos eran de Pepe y míos, y Pepe producía los otros tracks, pero se quedó esa imagen del colectivo pues que eran todos, y no, ya no suenan igual cuando éramos, pero es la misma música. Pero sí, bueno, ya después todo el mundo ya siguió su camino y siguió su versión del norte. Claro. Nosotros nunca dejamos nuestra versión del norte, Pepe y yo. Para nosotros fue un compromiso el seguir evolucionando. Pero también la verdad es que la mayor parte de la gente los ubicaba a ustedes dos como los que pues, realmente habían llevado al nacimiento ese proyecto, y los que estaban queriendo desarrollarlo a un nivel mucho más importante, ¿no? Pues sí, bueno, nosotros siempre hemos sido como muy apasionados de nuevas tecnologías y todo esto, y todo lo hemos empleado en la música. O sea, si sale de una tecnología algo, lo tratamos de usarlo, controladores, y obviamente se refleja en el sonido de la música. No tratamos como de estancarnos en, bueno, si ya fue un éxito Polaris, pues vamos a seguir haciendo Polaris, no, ya a ver qué sigue, o sea, ir evolucionando. Pero bueno, obviamente nos hablabas de un fundamento muy importante que es la amistad, ¿no? Una amistad que ya venía de muchos años atrás con Pepe, y que eso ayudó mucho a crear una sinergia de talentos, ¿no? Las habilidades y el talento que tenía él, tu propio talento con tus propias habilidades, y crear una mancuerna sumamente exitosa que llevó un proyecto que muchas veces también hemos visto cómo surgen estilos, propuestas que en su momento llaman mucho la atención, son innovadoras, pero por lo mismo, pero también no evolucionan, y la fiebre termina muy rápido. O sea, esto puede ser 2, 3 años y realmente viene otra cosa porque no supieron evolucionar. En el caso de ustedes, justamente a través de esta dupla que ustedes hicieron, pudieron llevar la música a un crecimiento, a un desarrollo, a encontrar nuevas posibilidades, nuevas vertientes, y pues esto, al contrario de que se apagara, creció y llegó pues a todo el mundo. Prácticamente, como lo comentamos también al principio, ustedes han tocado en los 5 continentes exitosamente, tienen seguidores en todo el mundo. ¿Cómo fue todo este proceso de trabajo? ¿Cómo es esta mecánica de trabajo de Pepe y tuya como dueto?
Pues bueno, esto es un proyecto de amistad y de respeto realmente. O sea, Pepe, llegamos a Tijuana y él, ya ni lo veo. O sea, él se enfoca en su estudio, en el mío, pero estamos en comunicación y todo, ya nos juntamos para ver qué estamos haciendo. Y fíjate que este proyecto de Norte cuando empezó, bueno, estamos trabajando desde antes del Norte, desde fines de los 80, 89, 94, ya cuando empezamos a viajar juntos. Pero cuando empezó lo del Norte dijimos, ¿sabes qué? Este proyecto va a durar como un año o dos. Un año o dos, o sea, y contentos porque pues, con eso que hubiera durado. Pero el proyecto nos ha dado tantas oportunidades de crecimiento, de colaboraciones. O sea, nosotros nunca imaginamos escuchar a Norte con una sinfónica. Y estamos en una sinfónica. O estar en los Juegos Panamericanos. Ahí eso de los Juegos Panamericanos fue alucinante, ¿no? Y qué bueno. Es una de las cosas que yo realmente celebro, porque a veces es muy triste ver cómo hay proyectos, por ejemplo, mexicanos, que tienen mayor reconocimiento fuera que en el propio país. Y yo creo que ese fue un momento muy especial, porque fue como el momento de decir, nosotros tenemos uno de los proyectos electrónicos más importantes a nivel mundial, es mexicano, y quién mejor que ellos para cerrarlo, y yo creo que fue uno de los momentos más emotivos. Los panamericanos no querían a Norte, o sea, realmente los panamericanos querían, me parece que Maná o otros grupos. Sí, o sea, lo que pasó en los panamericanos es de que unas semanas antes semanas antes tocamos en Los Ángeles, en el California Plaza, y nos fue a ver el que organiza los Juegos de Invierno, varios Juegos Olímpicos, el que hace todo, la logística, y ya lo contrataron en Guadalajara. Y entonces ya le dijeron, no, pues queremos esto, que sea el mariachi, que esto y esto y lo otro. Y les dije, no, yo quiero a Norte. Entonces él se comunicó con nosotros, nos mandaron un correo y dijimos, pues es para antes de que empiece todo el show y todo, no sabíamos de qué se trataba. Nos pagaron los vuelos a Pepe y a mí, llegamos allá a Guadalajara y estaban su equipo de trabajo, gente de varios países. Y estaban sentados, abrieron su laptop y les decían, pues miren, queremos hacer esto. O sea, casi no hablaron, pero todos los panamericanos lo tenían como en animación, así. Y esos del centro son ustedes. ¿Cómo? Sí. Querían que inaugurar, hacer el sombrero de vaquero eres tú. Entonces querían que hiciéramos la inauguración de los panamericanos con Polaris, escogieron ese tema. Y pues no nos la creíamos, la verdad. Entonces ya fue un proceso ya de arreglos para todo, que nunca nos imaginábamos estar así con esa pirotecnia, trabajando, y me parece que Aureo Vaqueiro hizo todos nos ayudó a hacer los arreglos. Fue un equipo de trabajo muy grande, pero fue una gran oportunidad también para nosotros. Sí, no, yo creo que un reconocimiento implícito, y mira, uno pensaría que habría sido mexicanos los que empujaron la idea de que ustedes estuvieran, y fue gente pues de otros países que también reconoce sí, que además sí, eso pues sí. también da en qué pensar, ¿no? Desafortunadamente, pero bueno, lo bueno es que pudieron estar allí. Yo creo que eso fue un momento memorable para todos los que admiramos su trabajo, y que yo creo que fue algo impactante, ¿no? Lo que sucedió en ese estadio. Es el antes y el después. Yo creo que el Proyecto de Norte fue cuando se dio a conocer, que pues, bueno, nos dijeron que como 50 millones de personas lo vieron en la televisión, y aparte pues ahí había como 50,000 personas. Sí, totalmente. Sí, y bueno, proyectos maravillosos como también del Cirque du Soleil, ¿no? De haber sido invitados por Cirque du Soleil para musicalizar uno de sus proyectos, que también es algo pues, muy especial. Sí, ese proyecto vino en un momento donde ya Pepe y yo ya habíamos dicho que ya se iba a acabar Norte. Y de hecho ya habíamos decidido, porque dijimos, oye, ya de ser un proyecto de 2-3 años, ya tenemos 17 años con el Proyecto de Norte, ya estuvimos con sinfónicas, ya musicalizando lo de las películas, colaboraciones, ya llegamos, bueno, nunca creíamos en nuestra vida haber colaborado con alguien de Kraftwerk, o sea, era como o Talking Heads, o colaboraciones. Ya habían tocado en 5 continentes. Dijimos, ¿sabes qué? Es el momento, ahorita mi familia depende de mí económicamente, pero de eso no me va a limitar a dejar a Norte en un buen momento. Igual Pepe dijo lo mismo, ¿sabes qué? Ya,
hay que dejarlo ahorita, es el mejor momento. Entonces fue difícil, la verdad. Sí, cómo no. Fue difícil porque era un área de confort súper bien, o sea, tocando en todos lugares, no había nada mal que se dijera de lo del norte, que iba en decadencia. Perdón que te interrumpa, me gustaría que dejaras esa parte para finalizar. Ok, bien. Porque Gracias. quiero porque la verdad es que nos va a poner triste el hecho de que digas todo esto, bueno, que ya lo sabíamos, pero también yo quisiera que cuando ya recuerdes esta parte, terminemos con algo que yo creo que va a ser, que nos va a hacer que todos nos volvamos a emocionar, porque obviamente ahí no va a terminar el trabajo de Bostich, ¿no? ni de Fusible. Ya, con eso vamos a concluir para irnos con el ánimo, con el sabor. Me gustaría nada más brevemente que nos contaras un poco todo este periplo, todo esta cuestión tan emotiva de hacer este recorrido, llevar su música a todos estos lugares que lo han llevado, Asia, África, Sudamérica, Estados Unidos, Europa, en fin, grandes festivales, lugares pequeños, todo tipo de experiencias que han vivido. ¿Con qué te quedas? ¿Cuál es lo que más te ha enriquecido como músico y como persona en todos estos años de éxito de Nortec? Hace poquito estaba reflexionando sobre eso porque, de hecho, estaba platicando con Pepe. Todos pensamos en el retiro, ¿no? Me dice Pepe, oye, ¿sabes qué onda? Pues, ¿qué te gustaría el retiro y todo eso? Y ya me estaba diciendo todo su plan y todo, ¿no? Y dije, ay, caray, ¿yo qué voy a hacer? Caray, yo tengo 55 años y tengo 55, ¿qué voy a hacer? Y entonces ya me cayó el 20 y yo me retiré cuando empecé lo del norte. Ya no trabajé, porque la música ha sido una gran pasión, realmente ya no estoy trabajando, entonces me retiré a tiempo. Entonces lo que más me ha dejado este proyecto es eso, hacer lo que me gusta, no tomarlo como un trabajo, me da para disfrutarlo, conocer muchos lugares, y yo creo que esa es la satisfacción más grande, hacer algo que te apasiona. Buenísimo, pues con eso nos quedamos para escuchar uno de estos grandes éxitos de Bostich y Fusible, ¿no? como dueto, ¿no? Nortec, colectivo Nortec. Vamos a escuchar esta canción que se llama, que además este orgullo de siempre tener a Tijuana presente, que es también algo que se aprecia mucho, y bueno, pues Tijuana son machín, con Bostich y Fusible. Mesdames et messieurs, bienvenue à la fête. Ahí está. ¿Cuántos recuerdos? Ahorita nos estábamos acordando, por ejemplo, lo del Vive Latino, que también ha sido volver a encontrarte con el rock, pero ya con una experiencia mucho más agradable que fue aquella vez con Café Tacuba. Y bueno, la gente pues les ha recibido, la gente de la música electrónica, la gente del rock, muchos públicos que gustan de la música de Nortec, ¿no? Que realmente rompieron fronteras. Y bueno, gente de todo tipo de culturas. ¿Cómo ha sido eso de encontrarse de repente tocando en Marruecos o en Sydney o en Inglaterra? ¿Qué se siente? Bueno, se siente muy bien. Bueno, lo que más me gustaba realmente era ver que Tijuana pasaba algo diferente a lo que se conoce de Tijuana, ¿no? La Tijuana violenta, que existe porque existe como muchas ciudades y porque siempre ha existido ahí. Y que además, perdón, también el México violento, ¿no? México que había violento, algo más. Sí. Exacto, o sea, es esa imagen de México que se tiene en el mundo, o que se tenía, en donde realmente la música mexicana, pues mariachi, ese tipo de música, o inclusive en cuestión cultural de Tijuana, pues no había muchos referentes de lo que sucedía. Entonces llegar a un país extraño en donde decir, caray, pues ¿dónde están los mariachis? Están tocando un acordeón y tuba, pues es también parte de México. O sea, aunque lo que nosotros llevamos es ahora sí que una deconstrucción de ese sonido de la banda sinaloense y la música norteña, y construir reciclaje para presentar esto también, que es como una muestra de lo de México. Y bueno, yo quería en este momento hacer un espacio para que nos hablaras de cosas que has hecho alternamente en todos estos años, en donde Nortec te ha absorbido la mayor parte de tu tiempo, pero que también has tenido la oportunidad de hacer otros proyectos, colaboraciones y eso, y sobre todo este proyecto de Point Loma,
que te permite desahogar otro tipo de inquietudes musicales, ¿no? De repente también vincularte a públicos nuevamente más como de un antro, ¿no? Como estas pequeñas audiencias que son muy importantes para tener como una retroalimentación con ellos. En fin, ¿qué ha significado para ti esa otra parte que quizá hasta mucha gente no conoce como Point Loma? Sí, bueno, este proyecto lo empecé en el 2004, ya después de lo de Nortec, y sentía como que ya la gente esperaba, pues ahora sí, el puro Nortec, pero mi pasión es la música electrónica realmente, y busqué este proyecto como una forma de desahogarme, de experimentar, de sacarle jugo a los aparatos que tenía ahí, porque tenía unos sintetizadores. Y ya para entonces ya tenías algunos cuantos juguetitos unos más, aparatitos, ¿no? Ahí que tenía en casa. Entonces fue así que me lancé con este proyecto, en donde la idea no era tanto estar atrás de una laptop ahí checando tus correos, ¿no? Bueno, como las vemos. Sino estar ahí experimentando con los aparatos y pues me ha dado mucha oportunidad de también tocar en festivales. Estuve aquí en el Mutec, tocar muchas veces en Tijuana en un proyecto que le llaman Boombox, que básicamente es que la gente tenga la experiencia de escuchar los aparatos, pero en cada bocina. O sea, pongan una bocina, pongo un sintetizador, en otra bocina pongo una caja de ritmos, y la gente puede como de que desarmas el sonido, desarmarlo, ¿no? Y que la gente pueda experimentarlo. Entonces este proyecto pues sí me ha dado esas satisfacciones. Muy bien, y yo creo que ha sido muy necesario, ¿no? También para tu propio crecimiento y para ventilar otras ideas, ¿no? Creo que es muy sano como artista que tengas esta oportunidad de refrescar tus ideas, de olvidarte un poco a lo mejor del esquema en el que venías trabajando y tener un hoja en blanco en la cual puedas hacer auténticamente lo que quieras, ¿no? Sí, claro, y aparte compartir tu música ya no como Bostich, porque si lo comparto así pues la gente va a decir, pues ¿dónde está el acordeón? ¿Dónde está la tuba? Entonces ahorita pues todo eso lo subimos, todo ese material estamos subiendo a SoundCloud, a sitios compartiéndolo de forma gratuita, y está pues, todo lo de Point Loma, todo lo que he hecho. Y también la gente, como bien lo mencionas, no lo oye prejuzgando nada, simple y llanamente escucha un proyecto que a lo mejor después se entera de que es Ramón Amezcua el que está allí, pero en ese momento pues escuchan Point Loma y lo escuchan y sí, les puede gustar o no gustar. Sí, subo un track de Norte que tiene como 1000 likes, uno de Point Loma tiene como 5 likes. Bueno, pero esa es parte de, ¿no? Es algo que me apasiona. Sí, claro, claro, y es muy interesante. Yo creo que también conforme más gente se vaya enterando que Point Loma es Bostich o viceversa, pues se van a ir conectando con esa música, pero realmente también te ha servido mucho para conectarte con otros públicos, ¿no? Por lo que nos mencionas, con gente a lo mejor más vinculada con la música electrónica. Sí, algo que nos ha servido mucho, bueno, en mi parte como Point Loma, Pepe tiene su proyecto también como Pepe Mock, es el de no perder esa esencia, ¿no? del músico electrónico. Ya como productor a veces te encasillas en fórmulas, en decir, bueno, ya tengo estos samples, tengo este banco de sonidos, de estas grabaciones, y los voy a reciclar y usarlas. Y en la música electrónica, ya cuando trabajas con hardware, con sintetizadores y cajas de ritmos, te da mucha libertad de improvisación, de crear cosas, inclusive sonidos que nunca se han escuchado, como el diseño de audio y cosas así. Y es algo que nos ha mantenido como muy también apegados a una escena electrónica, en donde no pierdes esa credibilidad, donde dices, ok, no, pues Ramón o Pepe ya no son electrónicos, están con su tarola, su tuba. Entonces nosotros el hecho de mantenernos en esa, con esa pasión y estar trabajando con ese tipo de equipo, nos mantiene también ahí, también en esa escena, porque realmente no es algo que lo estamos haciendo con falsedad, porque es realmente nuestra esencia, ¿no? Claro, es como regresar a esa esencia, ¿no? Como volver a tus raíces y reencontrarte con eso, porque de ahí pueden desprenderse otras cosas, ¿no? Que ya a lo mejor platicaremos un poco de eso, pero me gustaría justamente compartir una pieza de Point Loma, que es un proyecto que además se han editado algunas otras cosas un poquito más underground, pero hay un álbum editado y de hecho se editó en Inglaterra, creo. No, cuéntanos un poco. Sí, este disco lo editó un amigo, bueno, que hace para que pasó la portada.
Ahorita va a aparecer por acá la portada. Sí, lo editó un amigo en San Diego y sí, tuvo mucho, como que en la escena así como de este rollo, porque este disco lo hice en el 2004 y estaba como muy, demasiado monótono, pero era como, ¿cómo se llama esta? Lo-fi, así como en muy baja fidelidad, realmente lo grabé en lo-fi con equipo muy básico y pues curiosamente regresó ese rollo de volver a trabajar con cajitas de ritmo a las 606 y todo esto, pero pues en ese tiempo lo grabé con mis, pues ahí están el equipo con el que toco. Eso toqué en el Notec. A ver si aparece por ahí la portada, si le seguimos pasando, seguro en este folder está la portada del disco. Bueno, si no, esta galería es la que vamos a poner mientras está sonando el disco, entonces ahí seguramente va a aparecer en un momento más la portada del disco, mientras escuchamos esta canción que pertenece a ese álbum que se editó en 2000 y que se puede conseguir 2004 me decías, ¿verdad? Forneo, se llama Forneo. Forneo. ¿Y se puede conseguir todavía en las presentaciones de Point Loma? Sí, bueno. Para aquellos que todavía quedamos, que nos gusta el disco físico. Yo lo he visto en las redes como que lo están vendiendo. Okay. Se sigue vendiendo todavía. Bueno, ahí lo pueden conseguir para la gente. Lo bajan, ahí lo tengan en San Claudio. O la gente que quiere tener el disco físico, que también de repente, pues el arte, por ejemplo. Pero ya no hay CD players. Este es el arte del disco, la portada, ¿no? Ahí está. Y vamos a escuchar algo de Point Loma, esta otra faceta de Ramón Amura Mezcua Bostich. Esa parte no tan conocida de la obra de Bostich, bueno, más bien de Point Loma, ¿no? De Ramón, que pues es muy interesante porque mantienes este vínculo con toda esta escuela que fue la tuya, que es la música electrónica. Digo, obviamente el sonido Nortec tiene toda esa esencia, pero pues siempre es muy interesante, ¿no? Cambiar el chip de vez en cuando. Estamos llegando a la parte final, ya nos estamos acercando a la parte final de esta sesión de escucha, que la verdad nosotros teníamos muchas ganas de hacer, porque desde un principio decidimos que era importante, más allá de todo este tiempo que ustedes han estado como dueto, ¿no? De Bostich y Fusible, darle a cada uno un espacio, una sesión. Creo que era muy importante porque cada uno tiene su propia historia y ha sido muy importante. Obviamente convergieron en un momento clave, pero toda esta historia durante incluso lo que es Nortec con Point Loma, lo que hiciste tus grabaciones anteriores, yo creo que era muy importante resaltarlo y darle a cada uno el espacio, y no quisimos manejarlo como dueto, sino que realmente darle a cada quien su espacio, aunque como te digo, sabemos que es un dueto que ha trabajado como tal durante varios años. Y bueno, está este trabajo que tantas satisfacciones les ha dado, que tantos éxitos también, no solo a nivel de venta de discos, sino o de impacto de su música, sino a nivel personal, ¿no? De esta oportunidad de conocer a tanta gente de tantos países diferentes, bailando y disfrutando su música. Ustedes toman esta decisión que pues siempre es controversial, porque hay gente que no entiende cuando alguien tiene mucho éxito que pueda retirarse, ¿no? Como que lo habitual es que alguien les exprima la naranja hasta que ya no quede nada y ya le dieron vueltas a lo mismo todas las veces que pudieron, y entonces es cuando se retiran, cuando ya nadie está tomando en serio ese proyecto. ¿Por qué deciden dejarlo en un momento en el que, a juzgar por el último disco que editaron, parecería como que todavía tiene potencial? Sí, bueno, lo que pasa es de que ese último disco de Nortec, el Motel Baja, pues cerraba ese ciclo, es un ciclo que realmente contamos una historia, porque al principio fue Nortec, y luego el colectivo Nortec y todo eso, pero bueno, empezamos ya a decir, Pepe, pues, ok, vamos a darle continuidad a este proyecto, vamos a que evolucione,
salir Tijuana Sound Machine en un momento un tanto oscuro en muchos aspectos. En la ciudad ahora sí que reflejábamos pues, nuestra realidad en ese disco, que era una ciudad súper violenta, pero tenía fiesta. Entonces pues sale Tijuana Sound Machine, sigue con el Boulevard 2000, en donde nosotros ya no estábamos en Tijuana, no estábamos en la ciudad de Tijuana, estábamos viajando, pero todas las noticias que nos llegaban de la ciudad eran de violencia, y que se inaugura una avenida grandísima, el Boulevard 2000, y que terminó siendo pues un lugar donde pasaban muchos actos violentos. Le pusimos Boulevard 2000, pues también contribuyó mucho en la imagen de Tijuana, porque pues cuando buscaban pues ya no más aparecía nuestro disco, ya no aparecía lo que sucedía en Tijuana. Entonces y ya si le buscabas hasta sí, como la octava ya era de la violencia, ¿no? Salían Los primeros era de... todo lo que sabemos, y luego ya después dijimos, bueno, ya vamos a ver cómo cerramos ese ciclo, ese auto, el Tijuana Sound Machine, que sale por un bulevar y se va por el mundo, pero que queremos regresar a nuestra ciudad. Y cómo vemos a Tijuana como un motel donde pasa todo. O sea, realmente la mayoría de la gente que llega a Tijuana, ya no hoy en día, pero antes, la mayoría de los migrantes y todos los que llegamos a Tijuana, no llegabas a una casa, llegabas a un hotel, ¿no? Pasaban muchas historias, podía ser un negocio que se hacía alguien ahí, o X. Entonces llegamos y dijimos, vamos a ponerle motel baja. ¿Por qué? Porque ya vamos a regresar a nuestra ciudad. Y lo estábamos grabando en un hotel ahí y además al ser motel, pues como que estacionaban el auto, ahí, que ya había dado todo el rol. Tenía su garage escondidito, ¿no? Y todo. Entonces ya cuando estábamos ahí haciendo el disco, que se dio la colaboración con Kulgan Flor de Kraftwerk, con la gente de Talking Heads, con Atom, el señor Coconut, ya estábamos, como que nos cayó el 20, y entonces dijimos, ¿sabes qué onda? Pues, ¿qué onda? Ya estuvo, ahora sí que ya estuvo, del norte, que hay que dejarlo en este momento, y fue cuando dijimos, ya, vamos a dejarlo en este momento. Lo anunciamos, y en cuanto lo anunciamos, pues, nuestra página, todo el mundo dice, no, por favor. No. Ahora sí que fue un caos ahí en la página y todo, pero yo creo que era el momento de decidirlo, de dejarlo en un buen momento. Teníamos esa necesidad, ¿no? Sí, teníamos esa necesidad de dejarlo en un buen momento, y curiosamente que en cuanto dejamos lo del norte, nos invitaron a todos los festivales. O sea, Coachella tocamos en el año 2001, en el segundo Coachella, y nos volvieron a invitar otra vez a estar en Coachella, en Mutec, Royal Albert Hall, en muchísimos festivos. Y en el Vive Latino otra vez Vive Latino. Entonces todos los festivales, y dijimos, ok, vamos a dar la despedida y todo esto. Pues se ha alargado un poquito más de lo que ustedes hubieran querido. Es que realmente estaban también muchos compromisos de giras y conciertos y todo esto. Por ejemplo, esto que acaba de pasar en el Monumento a la Revolución, que fue alucinante. Sí, fue muchísima gente. Muchísima gente, sí. Y bueno, ya lo anunciamos, estamos decididos, y ya de hecho, o sea, yo tenía mis tracks como Ramón Bostich o como Ramón Amezcua, donde ya no tenía ninguna acordeón ni nada de esto. Y Pepe también con su proyecto, estábamos por sacar nuestros viniles, y nos tocó estar en el Mutec ahí en Montreal, y se nos acerca una persona del Circo Soleil que fue a vernos porque ellos tenían pensado sacar esta obra que se llama Lucia, inspirada en México, y en su mente era poner música contemporánea de México. Y vinieron a México, y bueno, ya, como que tenían muchos grupos ahí en mente, músicos, grupos de rock muy conocidos, pero no sabía nada de Nortec. Entonces fue una persona a vernos y se nos acercó y ¿sabes qué? Queremos hablar con ustedes. Y nos citaron ahí en las oficinas de Circo Soleil y nos dijeron pues que querían sacar una canción, un tema con nosotros, como a prueba, ¿no? Y sí, les dimos un tema, lo trabajamos, se lo entregamos, les gustó, como que les gustó, y dicen, vamos a sacar otro tema más. Y ya, seguimos el siguiente tema. Y ya cuando les entregamos el siguiente tema, ya como que no estaban muy convencidos del norte, qué eran, no tenían ni idea de qué pasaba, y fueron a Tijuana, fue gente de Circo Soleil a nuestros estudios para ver que nosotros hacíamos la música, porque son súper celosos y muy profesionales en Circo Soleil. Sí.
Entonces fueron a ver qué estábamos haciendo la música, cómo hacíamos los tracks y todo esto. Y yo creo que ahí cometieron un error ellos porque fueron a Tijuana y les dimos un tour ahí con mezcales, la comida de Tijuana y todos se pusieron bien borrachos, la verdad. Y dijeron, vamos a sacar todo el disco de Lucia. Y ahí es como decidieron que toda la producción iba a salir de Lucia. Esa es la historia de Pero ese disco va a ser entonces como la obra final, ¿no? De Nortec. Sí, lo tomamos ese proyecto porque lo vimos como una oportunidad de crecimiento. Era un disco que lo teníamos que sacar en 2 meses. O sea, en noviembre nos dijeron y ya en enero ya tenía que estar todo listo. Entonces, aparte es curioso cómo ese proyecto que va a ser el último de Nortec tiene mucho que ver con lo primero que tú hiciste como Bostich, ¿no? O sea, esta musicalización de una obra que tiene otros elementos artísticos. Sí, bueno, yo nunca imaginaba que iba a estar con Circo Soleil, o sea, yo era fan, es más, nunca fui a una obra de Circo Soleil, pero yo compraba en los 80s una revista que se llamaba Keyboard, y ponían todo del Circo Soleil porque la música era en vivo y con sintetizadores, entonces siempre estaba atento de ellos, de qué estaba pasando, entonces pues nunca imaginé que iba a trabajar con ellos en algún día, entonces realmente sí fue muy emocionante. Y bueno, esta decisión que ustedes ya tienen tomada y que la verdad es muy respetable porque, como vuelvo a repetir, pocos músicos tienen esta dignidad, digamos, de decir, yo ya no me llena estar haciendo esta música, no nos funciona artísticamente, y antes de ensuciar algo, me imagino que así lo piensan ustedes, que ya ha llegado a niveles realmente muy valiosos, prefieren cerrar el capítulo e iniciar otro. Se ha hablado mucho, y yo quería que nos hablaras de eso, de estos viajes que han hecho a Yucatán y a otras partes, en donde se les ha visto interactuar con músicos tradicionales, locales, de la música yucateca y de algunas otras regiones del sur. ¿Por ahí vendrá algún futuro, algún proyecto que pueda motivarlos creativamente? Lo veo posible, pero realmente no sería algo que proyectara mucho nuestra realidad como norteños, porque si nos han dicho, ¿por qué no le mezclas sones o no le mezclas cumbia? Es que realmente pues, o sea, lo de Nortec se nos da y lo hemos hecho, o sea, lo hemos hecho con gusto. Hace poquito estuvimos en Mérida trabajando con la trova yucateca, que es muy hermosa, la verdad. No conocía tanto yo creo que la trova lo más conocido, y entonces ahí nos dio la oportunidad de investigar y sobre todo conocer y convivir. Convivir y todo eso. Nos dio la oportunidad y hicimos el Caminante del Mayar con arreglos medio Nortec, y salió ese tema, ¿no? que realmente la melodía la hicimos con un telemín. Ok, pero yo creo que sí, bueno, a mucha gente cuando vimos esas fotos y nos enteramos de esos viajes, yo creo que el talento que ustedes tienen, digo, evidentemente sí es algo que ustedes tienen que encontrar esa motivación, ¿no? Para poder desarrollar un proyecto, pero yo creo que hay mucha música que ustedes podrían procesar con ese talento y con ese... ¿Cuál será la razón que ustedes buscarán para elegir a lo mejor algún tipo de música o algún estilo? ¿Están buscando algo que los motive o realmente, como lo mencionaste hace un momento, que ya tienen lista una producción que vuelve un poco también a estas raíces más electrónicas? ¿Van a buscar ese camino netamente electrónico? Bueno, la oportunidad que siempre hemos buscado es la de crecimiento. Sinceramente hemos estado en eso, entonces ya se dio lo de Circo Soleil. Y ahorita pues estamos trabajando con Michael Nyman, que es el padre del minimalismo, el que estableció esto. Entonces viene una producción, viene un disco, no sabemos qué va a salir de esto, o conciertos, pero ya estamos ahí trabajando con él, estamos produciendo, y viene eso, o sea, realmente hay una dirección, pero no sabemos... No está tan claro. No sabemos todavía qué va a terminar, pero ya empieza eso. Entonces lo vimos como una oportunidad de crecimiento, sobre todo trabajar con alguien que es académico, o sea, claro, alguien que estableció el minimalismo, de la película de piano, de tantos soundtracks. Entonces es lo que viene con nosotros.
¿Y la idea es seguir trabajando como dueto o volver a un poco cada uno a su trinchera? No, bueno, siempre hemos estado trabajando juntos, pero no revueltos. No, es que Pepe produce en su estudio, tiene su estudio, tengo mi estudio. Y luego ensamblan las ensamblo ideas. todas las ideas, o sea, ya sea en lo de Norte, ya sea en el proyecto de Pepe Mock, que ahorita presenta un proyecto muy interesante que se llama Quadripoint, que seguramente va a estar acá. Y yo con mi proyecto Point Loma, que ahorita estoy con esto de Boombox, y hemos trabajado siempre de la mano, pero con nuestros proyectos así como muy con lo que él hace, como Pepe Mau como Fusible y yo como Bostich o como Ramón Ames. Y luego ya encuentran la manera de juntarse y de ensamblarlos, los apoyamos porque tienen una dirección artística, sí, digamos, que sí. ya saben por dónde va el proyecto y ya cada uno le va dando claro, su propio sí. desarrollo. Siempre vamos, o sea, trabajando juntos en los proyectos, siempre lo comentamos y hay esa retroalimentación en donde sale algo nuevo de eso que hacemos. Pues ya nos vamos a quedar un poco con esa sensación un poco agridulce, ¿no? Pero yo creo que con la esperanza, o más bien con la certeza de que nos van a seguir entregando música muy interesante. Vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda con Bostich, obviamente con tu mancuerna, ¿no? Con Fusible, con Pepe, y pues ver qué viene, ¿no? en esta nueva etapa. Va a ser muy interesante, pero antes pues quisiéramos despedir esta etapa de Nortec, ¿no? Al menos en esta charla en donde estamos queriendo hacer una recapitulación de tu trabajo, justamente con una canción que pertenece que va a ser el penúltimo disco si se llega a editar el de Lucía, ¿no? Así es. Sí. Ok, vamos a escuchar entonces desde el último editado al menos este video y regresamos para despedirnos. Pues así llegamos al final de esta sesión de escucha en donde hemos recorrido el trabajo de un músico fundamental para todo lo que ha sido la época moderna de la música mexicana. Realmente ha sido un honor, un gusto platicar con un amigo, una persona además de lo más sencilla, ¿no? Y yo creo que eso es lo que también uno admira, alguien entre más grande y más logros tan importantes consigue, que siga conservando esa amistad y esa humildad de la persona que conocimos cuando estaba editando su primer demo. Yo creo que eso también tiene un gran valor. Y bueno, pues toda esta enorme difusión que has dado a la música moderna y popular mexicana a través de esta mezcla única que ustedes han logrado y que realmente ha sido todo un acontecimiento en las épocas modernas. Y bueno, quisiera despedir esta sesión haciéndote entrega de un reconocimiento, justamente como eso, como un promotor de la música y un músico muy importante dentro de la música moderna mexicana. Un aplauso por favor para Ramón Ames. Ha sido realmente un gusto, les agradecemos a todos enormemente a nombre de la Fonoteca Nacional de México que nos hayan acompañado en este recorrido por el trabajo de un músico fundamental. Esta sesión ha quedado ya guardada, y quedará resguardada en el acervo de la institución, así como la obra de Ramón, que también vamos a tener tanto como Bostich como lo que has hecho como Point Loma, estará ya resguardada toda esta contribución aquí en el acervo de la institución. Y también invitarlos, vamos a tener una pequeña cata de mezcal artesanal aquí por si gustan acompañarnos. Y bueno, más que nada celebrar a un gran músico,
una persona que ha llevado la música de México y que ha hecho entender al mundo que en México hay más que solo violencia. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. También este reconocimiento se lo debe a mucha gente que está aquí. Bueno, aquí tengo varios amigos que influyeron mucho a mí. En mí está Walter Schmidt, por ahí. Él fue la persona que me regaló muchísimos discos de música electrónica. Siempre me han apoyado, ¿sabes? El primer grupo de los grupos pioneros, está Mauricio Rojas, Carlos Saavedra. Él fue el que apoyó la música electrónica mexicana de los primeros aquí en México. Bueno, mi familia que está aquí presente. Todos. Muchas gracias y los esperamos en la próxima. Por favor, estén al pendiente de la cartelera de la Fonoteca Nacional de México. Gracias. Es lo peor. Pásale.